muchísimas gracias. Venís con ganas, ¿no? Es un poco pronto, pero quiero que pasemos un rato divertido, ameno, que, bueno, pues sea como si estuviéramos entre amigos. Luego me podréis hacer las preguntas que queráis. Vais a ver que hablo de cualquier tema sin ningún tipo de tabú, ¿no? Y bueno, pues habéis visto un trocito de mi trayectoria profesional. Soy cantante, actriz y conferenciante internacional y vengo a compartiros un trocito de mi historia desde que nací, porque mis padres eran muy jovencitos cuando se enteran de que yo vengo en camino, ya dando guerra desde el principio. Entonces, a pesar de las dificultades económicas y sociales que tenían, me dieron la oportunidad de vivir y por eso estoy aquí hoy con todos vosotros, cosa que agradezco muchísimo. Y cuando nazco, al poquito tiempo, se dan cuenta de que no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y yo no me muevo en toda la noche de esa posición. Entonces, claro, mis papis jóvenes dicen hay que llevarla al médico porque no sabemos si es una niña un poquito vaga o le pasa algo, ¿no? Entonces me llevan a un neurólogo optimista, un médico estupendo que da una noticia, pero vamos, que daba una energía brutal. Dice que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que voy a arrastrarme, si acaso, con 15 años por el suelo con los codos y que no voy a poder caminar, ni levantarme, ni nada, ¿no? Imaginaros este médico tan positivo, cómo se quedan mis padres cuando escuchan ese diagnóstico tan negativo y se lo piensan, toman la segunda decisión más generosa de sus vidas y también de la mía, que es reconocer humildemente que no podían cuidarme y me dan en adopción a la familia Fernández. Y yo por eso hoy me apellido Fernández, pero no nací con ese apellido, ¿no? Entonces, imaginaros, una madre joven con pocos medios económicos y de pronto caigo en una familia donde me convierto nada más y nada menos que en la pequeña de 7 hermanos. Claro, va mi madre nueva, la de la familia de los Fernández, otra vez a ese médico que dijo que yo no me iba a poder mover para nada, ni hablar, ni nada. Y esta vez mi madre nueva, en vez de tener miedo, lo que le responde al médico es: usted no sabe lo que dice. Cierra la puerta y se pira mi madre, ¿no? Entonces reúne a toda mi familia, un montón de hermanos, mi padre, y dice: bueno, efectivamente la niña tiene un problema que se le ha causado en el parto y le va a afectar a la parte locomotora de las piernas porque es cerebral, es parálisis cerebral. Pero, aunque nos han dicho que no va a poder hacer absolutamente nada en su vida, no nos vamos a rendir antes de empezar, vamos a intentarlo y luego ya veremos, ¿no? Entonces, desde que era muy chiquitita, comienzan juegos en mi casa donde todos mis hermanos me agarraban de la cinturita y hacíamos como si fuera un trenecito cantando por toda la casa para que yo pudiera mantenerme de pie con apoyo y con ayuda. Luego, mi nuevo padre lo que hizo era tumbarme en el sofá, agarrarme las piernecitas como el movimiento de la bicicleta, flexionando y estirando, y me decía: Miri, ¿a dónde quieres ir hoy? Y yo siempre le decía: a Disney con las princesas. Todavía no he ido a Disney, ¿vale? Pero mi padre me motivaba: pues tú sigue pedaleando que igual un día llegas a Disney, ¿no? Y claro, lo que querían era que yo dejara de tener tan entumecidas las piernas. Luego mis hermanas hacían otro juego conmigo porque sabían que yo para moverme necesitaba una motivación. Entonces me ponían un caramelito delante y me decían: Miri, ¿quieres un caramelito? Y yo sí. Me decían: pues ven a por ello. Y claro, yo iba como podía, por el suelo o como pudiera. Pero fijaros, todos estos juegos de pronto hicieron que a los 4 años, un día cualquiera y en contra de todo pronóstico, de repente mis hermanas me dicen: Miri, ¿quieres el caramelito? Les digo: sí. Y di mi primer paso.
Entonces os podéis imaginar la fiesta que se montó en casa, todos campeona, campeona, ¿no? Y mi hermana Charo, que es la más escandalosa de todas y la mayor, dice, pues ahora vamos a ir al médico que te dijo que no ibas a poder caminar nunca y le vamos a restregar. Y todos, hombre, Charo, no hace falta que vayamos al médico a decirle, sí, sí, vamos a llevar a la niña para que camine con un caramelito, eso sí, porque si no la niña nos deja mal, y vamos a demostrarle que se ha equivocado. Entonces, fuimos efectivamente a esa consulta y ¿qué era lo que quería mi hermana demostrarle a ese médico? Pues una cosa muy bonita, que a la hora de emitir mi diagnóstico de parálisis cerebral, solo había tenido en cuenta la parte científica del asunto. Mi manchita negra en el cerebro, los escáneres, la manera en la que estaban colocadas mis pies, mi equilibrio, pero se había olvidado de 3 factores fundamentales que siempre que están en aquello que hacemos pueden hacer que algo que parece imposible se vuelva posible, que es el esfuerzo, la entrega y sobre todo el amor. Cuando nos esforzamos, cuando ponemos pasión en aquello que queremos hacer, logramos muchas cosas y cuando valoramos a la gente que nos quiere, que tenemos alrededor, también podemos llegar muy alto, ¿no? Entonces yo a partir de ese primer paso, que fue como lo primero, mi familia me lleva cada día, yo faltaba muchísimo al cole al principio, porque me llevaban cada día a sesiones de fisioterapia, de lunes a viernes. Eran durísimas, súper largas. Y solo recuerdo un ejercicio que hacía la fisio conmigo, ¿vale? Yo todavía no podía caminar, no me sostenía de pie, pero la fisio me agarraba. Y yo ya estaba así de pie gracias a ella, me soltaba. Y en el momento que yo ya me estaba cayendo, ella me empujaba, me tiraba más fuerte al suelo. Me volvía a agarrar, me soltaba y cuando ya estaba sin apoyo, me tiraba más fuerte al suelo. Claro, os podéis imaginar, mi hermana que me acompañaba, pues le montaba unos pollos a la fisio tremendos de ¿por qué empujas a la niña? Que no lo entiendo. Claro, ella como adulta y yo como niña no entendíamos por qué cada vez que intentaba sostenerme de pie, esa señora me empujaba. Pero la fisio ayudó a mi hermana a entenderlo todo, con pocas palabras. Le dijo, mira, Charo, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que desde muy pequeña aprenda a colocar el cuerpo para caerse. ¿Por qué? Porque ella necesita desarrollar unos reflejos para que cuando sienta que se está cayendo pueda apoyar los brazos, cubrirse la cabeza, esquivar muebles o lo que haga falta, todo para hacerse el menor daño posible. Con el tiempo aprendí 2 cosas fundamentales. La primera, a caerme con muchísimo estilo, ¿vale? Eso es así. Y la segunda, que la mejor manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Esa fisio, sin querer, me estaba enseñando a desarrollar el carácter para que si ella me empujaba 20 veces yo fuera capaz de levantarme 21. Y fijaros, cuando nos caemos no solo me enseñaron a colocar el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Y mi madre hacía en casa el ejercicio contrario. Había un montón de gente en el salón, todos mis hermanos, y cuando me caía mi madre pegaba un grito general y decía que nadie la levante a no ser que se abra la cabeza, y yo, hombre, gracias mamá también, ¿no? Pues a no ser que se abra la cabeza, que nadie vaya por ella. Entonces yo era una niña muy vergonzosa, a mí no me gustaba reconocer que me había caído, entonces cuando mi madre me veía en el suelo me decía, ¿qué haces ahí? Y yo buscando hormiguitas, ¿no? Cualquier cosa antes de reconocer que me había caído, entonces se iban, hacían como que no habían visto nada y yo miraba una mesa, algún mueble para poder apoyar el brazo, luego el otro y me ponía de pie por mí misma. Tardaba un montón. Pero ese fue el mayor legado que me dio mi familia desde que era chiquitita, que es, por mucho que tengas algo incurable, por mucho que tengas una parálisis cerebral, tienes que aprender a sacarte tú solo a las castañas del fuego, porque no siempre vamos a estar ahí, ¿no? Para ayudarte o para solventarte tus problemas. Entonces, luego, además, pasaba una cosa muy bonita, que a mí me daba mucha vergüenza ir al parque porque los niños me veían diferente
Y mi hermana Rocío, la mediana, me decía, Miri, ven al parque conmigo. Y yo, no, me da mucha vergüenza porque me caigo delante de los niños y se ríen de mí. Y me dice un día, no te preocupes que si tú te caes yo me tiro encima. Y yo no entendía nada. Y de repente un día me caigo y veo a mi hermana Rocío cogiendo carrerilla y tirándose como sobre mí, divirtiéndose, riéndose. Entonces, claro, los niños nos miraban y decían, vale, no sé si es que están locas, si es que es un juego de familia o qué pasa, pero nos reíamos muchísimo. Tanto que yo, como ya había aprendido a caer, a veces fingía caerme solo para que mi hermana hiciera ese juego conmigo. ¿Y qué me enseñó mi hermana? Con ese gesto, que no solo hay que aprender a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para caerse y levantarse, sino que también cuando las caídas las compartimos con la gente que nos quiere, dejan de ser algo vergonzoso y pueden convertirse en algo bonito. Pero claro, todas estas herramientas me iban a ayudar muchísimo a afrontar las siguientes etapas de mi vida, que iban a ser un poquito complicadas, porque fijaros, yo en el cole no llevaba el Fórmula 1, este descapotable, ¿vale? Llevaba una bota de hierro, como la de la película de Forrest Gump, y al principio los niños no decían nada, pero cuando va pasando el tiempo y se dan cuenta de que yo no camino igual que los demás, pues detrás de mi silla empiezo a escuchar burlas, después pataditas en la silla, después insultos. Después de los insultos viene un compañero y me corta el pelo como si fuera un chico, me tuvieron que igualar el otro lado. Otro compañero me corta el babi que utilizábamos para hacer manualidades. Había un grupo de chicos más mayores que yo que se escondían de los profes, me rodeaban y yo, como todavía no tenía mucho equilibrio, me pasaban de unos a otros como si fuera una patata caliente, porque yo me caía, me intentaba volver a levantar y era imposible porque había empujones todo el rato. ¿Y qué pasa cuando tú estás viviendo esa situación día tras día? Porque lo viví durante muchos años seguidos, que yo me levantaba de la cama con miedo, queriendo volver. No me había salido todavía de las sábanas y quería regresar a casa. Tenía miedo porque no sabía si lo que dijera ese día en el colegio iba a ser motivo de burla o de cualquier cosa. Poco a poco, cuando una persona está siendo vapuleada de alguna forma por ser diferente, empieza a olvidarse de lo que la familia le ha enseñado. Y yo me empecé a convertir en una persona pasiva, incapaz de sonreír, incapaz de mirar a los ojos de la gente, y toda esa fuerza que mi familia me había enseñado se me iba olvidando. Solo había un momento en el que yo me sentía feliz y se me olvidaba todo, que era cuando llegaba yo a casa enfadadísima, me encerraba en la habitación, ponía todos los peluches que tenía en la cama y sentía que eran mi público. Y entonces me imaginaba que los peluches me decían, Miri, cántanos otra, y yo, ya os canto otra, peluches. O sea, yo lo disfrutaba muchísimo en mi habitación, ¿no? Cantaba canciones a todo volumen, pero cuando salía de esa habitación, la realidad seguía siendo la misma. ¿Qué pasa cuando tú solo eres feliz en una realidad alternativa que te has creado? Pues que cuando sales de esas cuatro paredes o de esa realidad, si nada ha cambiado, todo vuelve a ser igual. Y yo veía que en mi habitación era súper feliz, pero que en el colegio no. Fijaros, hay gente, yo, porque al final, bueno, pues he tenido una fuerza determinante, pero hay gente que no lo cuenta. Y hemos tenido casos hace poco. Y fijaros, ¿qué podría decirle yo a esa persona que está sufriendo ahora mismo una situación de acoso escolar? Bueno, pues lo primero, que se sale. Y lo segundo, y que todo termina. O sea, que pensamos que va a ser como siempre eterno, pero todo termina, llega un momento que termina. Y que se puede incluso ver desde un prisma positivo. Me explico. De repente un día, yo cuando tenía 10 años, pensaba que todo iba a cambiar, porque un profe dijo, a ver, vamos a hacer una especie de programa de talentos en el gimnasio de casa y todos vais a hacer pues lo que mejor se os dé. Uno hace un baile, otro canta, otro baila, ¿vale? Y dije, ya está, esta es la mía,
para ensayar una de las canciones que les canto a mis peluches todos los días, y si lo hago bien, igual me gano algún amigo. Entonces me preparo esa actuación, bueno, el vestuario, todo, todo, todo. Me siento en una silla con 10 años, me dan el micro y cuando estoy a punto de cantar la primera frase, un compañero desenchufa la minicadena donde salía la música. Y todo el mundo se empieza a reír muy fuerte. Imaginaros una niña de 10 años, un auditorio como este y todo el mundo riéndose. Y yo decía, Miri, ¿cuál es tu pasión? ¿Cantar? Pues vuelve a pedir que te pongan la música. Y yo, bueno, ¿me podéis volver a poner el instrumental? Me lo vuelven a poner y cuando estoy a puntito de cantar, otro compañero sube y baja el volumen de la minicadena y otra vez se vuelven a reír. Y normalmente se dice que a la tercera va la vencida, pero en mi caso no pudo ser así, porque cuando lo pedí una tercera vez, Miri, ¿cuál es tu pasión? Cantar, pídelo de nuevo. Lo que pasó es que las risas del auditorio ya estaban tan flojas que no había quien pudiera empezar a cantar. Y fijaros, ese día me marcó la vida, pero por algo positivo. Porque yo me fui a mi casa súper enfadada, llorando con los ojos hinchados, diciendo no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y cuando llego a mi habitación tenía un espejo para todos esos modelitos que yo me probaba para las actuaciones para los peluches y de pronto un día me miro al espejo en ese mismo momento que yo estaba súper enfadada y fijaros, me vienen a la cabeza dos preguntas que lo cambiarían todo. La primera, Miri, ¿tú te aceptas como tú eres? Y la respuesta fue no. Un no como una catedral de grande. La segunda, Miri, ¿tú sonríes? Y la respuesta fue otro no. Y de pronto descubro, Miri, si tú no te aceptas y tú no sonríes, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos hagan lo que tú no estás haciendo por ti misma? Y ahí en ese momento descubrí lo siguiente, que mi parálisis cerebral la iba a tener toda la vida y que siempre hay dos opciones para enfrentar todo lo que nos viene. La primera, no va a cambiar, por lo tanto, podemos seguir siendo pasivos, que pase la vida ante nuestros ojos y preguntarnos el por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué yo no puedo caminar como los demás? ¿Por qué no puedo llevar una vida normal? ¿Por qué los chicos no se fijan en mí? ¿Por qué me ponen en las listas de las más feas de clase? Etcétera, etcétera, etcétera. O por el contrario, preguntarse el para qué. Miri, ¿esto lo puedes cambiar? No. Pues la segunda opción que tenemos es aceptar cómo somos y tomar la decisión de ser feliz. Porque chicos, chicas, habréis escuchado mogollón de definiciones de la felicidad, pero yo os digo que para mí la felicidad es levantarse cada día y decidir, porque está en nuestra mano, en qué cosa que nos pasa queremos poner nuestro foco de atención. En aquello que no tenemos, en aquello que nos falta, en aquello que no podemos hacer o en aquello que sí tenemos, que sí podemos hacer y que sí que podemos dar a los demás. Y como os decía, cuando tú te empiezas a aceptar, te cambia la pregunta. ¿Para qué soy así? Bueno, pues yo en ese momento con 10 años no sabía para qué era así, pero sí que decidí una cosa, que cada vez que alguien se metiera conmigo, en vez de llorar y esconderme, que era lo que estaban acostumbrados todos, lo que iba a hacer era devolver una sonrisa aunque me costara. Las primeras sonrisas eran llorando por dentro, pero poquito a poco iba sonriendo, iba sonriendo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué empecé a llevar el andador? Porque a los 10 años, justo cuando tengo ese cambio de mentalidad, mi traumatólogo de toda la vida tiene la brillante idea de operarme de la rodilla para que pueda estirarla y todo fenomenal. El problema es que cuando termino y ya me quitan la escayola, me doy cuenta al ponerme de pie que el punto de equilibrio con el que yo había aprendido a andar, a saltar a la comba, incluso a correr un poquito, lo había perdido. Entonces, por eso empecé a necesitar un apoyo permanente y es mi Fórmula 1. Pero antes de este Fórmula 1 descapotable, pues
de repente unas amigas del cole, que todavía no eran mis amigas, como me veían más necesitada de ayuda que antes y más sonrientes, de repente vienen y me dicen, Miri, ¿quieres que te ayudemos a ir al patio o a donde necesites? Y les dije, sí, gracias. Y a día de hoy, esas niñas que se acercaron cuando yo decidí sonreír y aceptar mi situación son todavía mis amigas. O sea, que yo, podéis pensar, vale, con esta operación perdió todavía más movilidad, pero se puede pensar también el lado positivo, que es que gané mis primeras amigas y para mí eso fue importantísimo. Cuando tú empiezas a aceptarte, automáticamente empiezas a tener sueños, metas, aspiraciones y ganas de luchar por las cosas de verdad. Y de pronto un día voy con mi hermana por la calle y vemos campeonato de natación para niños. Y yo, Charo, me encanta la natación, vamos para allá. Yo tendría como unos 11 años. Me mira la de recepción, de arriba abajo, y me dice, pero, porque cuando tienes discapacidad te hablan como si tuvieras 2 años, ¿vale? Pero bonita, ¿tú no te vas a ahogar? Y yo, no, tranquila, no me ahogo, ¿sabes? No me voy a ahogar, tú tranquila. Pero seguro que puedes nadar. Sí, sí, apúntame en la carrera. Y cuando voy allí, yo me preparo, yo no movía las piernas para nadar, solo los brazos, ¿vale? Pero voy allí, me preparo. El día de la competición llega, veo a todos los niños tirándose desde los polletes de arriba. Para mí eso no, porque subirme a lo que me impulsa ya era un deporte de riesgo. No quería yo perder el diente antes de empezar a nadar. Y de pronto le dice una madre a mi hermana, le dice, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua con mi hijo, no vaya a ser que le pegue algo. Y mi hermana, le voy a pegar yo a usted otra cosa porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y yo, Charo, por favor, no me montes pollos, que yo ya me acepto y he venido aquí a nadar, que es mi objetivo, ¿no? Entonces de repente estamos allí todos, nos llaman ya para empezar la carrera, se hace el silencio. ¿Preparados? Y empiezo a nadar solo con los brazos, sin sacar la cabeza. Y cuando toco con las 2 manos, salgo del agua y había quedado la última, no sé qué os esperabais, ¿vale? Esto no es milagro, no. O sea, lógicamente, si competía contra niños que movían las piernas, pues tenía todas las de perder. Pero yo no perdí, porque de repente vienen, me dan la medallita de consolación de muy bien bonita, gracias por participar. Pero me dice mi hermana, ¿qué te ha parecido esto de la natación? Y digo, Charo, me ha encantado, porque además yo entraba en una época en la que yo ya quería pues, gustar un poquito a los chicos y tal, y dije, esto en el deporte tiene que ser un filón total, quiero entrar a un equipo. Pero chicos, chicas, ¿qué pasa? Que a veces intentamos una cosa por el camino que lo intenta todo el mundo. Yo en mi caso tuve que ser consciente de cómo era yo y de mis limitaciones y mis virtudes para decir, si quiero ganar y tener alguna posibilidad en las carreras, tengo que competir contra niños que tampoco muevan las piernas para estar en igualdad de condiciones. Entonces buscamos la Federación de Deportes con Discapacidad y cuando llego allí, yo me quedo alucinada de lo que veo. Gente derrapando con los andadores por el borde de la piscina, gente que le robaba al otro la pierna ortopédica y decía, cabrones, devolverme la derecha. Gente que decía, no somos cojos, somos cojonudos. Digo, esto es maravilloso. Y ahí descubro que no solo, fijaros, para mí fue una lección tremenda porque descubrí que no solo hay que aceptarse, sino que cuando encima le pones humor a lo que te pasa ya te vuelves invencible. De pronto, veo a un chico que no tenía piernas, pero tenía una sonrisa que me dejó impresionada. Y yo le dije a Charo, Charo, necesito ligarme a Pablo, tengo que entrar, ya sí que sí tengo que entrar en este equipo. Total y absolutamente. Para que os hagáis una idea del pavo que yo tenía, me pintaba la raya del ojo para ir a nadar. Que me decía mi hermana, pero tú no te das cuenta que es contraproducente porque entras divina pero sales como un mapache. Y yo decía, da igual, porque por lo menos la entrada triunfal a cámara lenta a la piscina, como una vigilante de la playa, Pablo me ve, ¿no? Entonces me dice el entrenador, solo si haces una buena marca en el primer campeonato de España te quedas en el equipo. Yo, pues hay que darlo todo. Entonces llego y se vuelve a repetir la misma historia que aquella vez en ese campeonato, pero esta vez con niñas que tampoco movían las piernas. Y nos mirábamos así, tal. Decía, ¿preparados? ¡Pi! Y empiezo a nadar con los 2 brazos.
muchísimo, muchísimo, muchísimo por la gente que se rinde antes de tiempo, por la gente que se dice a sí misma no puedo, por la gente que se pierde por eso situaciones maravillosas. Toco con las dos manos y cuando saco la cabeza, Miriam Fernández, campeona de España en las 2 pruebas, me llevé 2 oros. ¡Madre mía! ¿Cuántos sois? Bueno, pues os tengo que decir una cosa. A mí no me importaban los oros. Yo lo único que dije fue, como Pablo no me pida el teléfono después de esto, yo ya no sé qué más hacer. Os podría decir algo, chicos, que yo era una tía con mogollón de fuerza de voluntad. Bueno, íbamos a entrenar 3 días a la semana, 4 horas al día, y os podría decir, ¡buah, yo iba encantada a nadar! Mentira. Llegaba el viernes y decía, no quiero ir a nadar, pero luego pensaba, está Pablo, igual te lo ligas, vamos para allá, ¿no? Por lo tanto, si luego queréis preguntarme qué pasó con Pablo, me preguntáis, ¿vale? Porque como entre en la vida amorosa no acabamos nunca. ¿Qué os quiero contar? En la vida amorosa os encanta porque sois muy cotillas, ya lo sé yo, que esas cositas os encantan. luego os lo cuento. Vale, ya tenía, chicos, chicas, sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar y tenía amigos, pero me faltaba una cosa fundamental. Y a los 14 años, un día cualquiera, yo me despierto, miro el reloj, veo que son las 6 de la mañana, que es demasiado pronto para el ruido que habría en casa, y cuando me levanto veo que hay médicos corriendo por toda mi casa. Y le digo a mi madre, mamá, ¿qué está pasando? Y me dicen que a tu padre le ha dado un infarto cerebral y se lo están llevando al hospital. Se lo llevan, me dicen, oye, Miri, tú hoy no vayas al cole, te damos los documentos que necesites y por si hay que llamarte y preguntarte algo. Bueno, pues menos mal que ese día llega mi hermana Belén, otra de mis hermanas, y mi madre a comer y a descansar para luego irse otra vez al hospital por la tarde, porque en el postre recibimos una llamada que nos dejó heladas. Lo coge mi hermana Belén y no entendíamos lo que nos quería decir la persona que estaba al otro lado del teléfono. Y ya dice Belén, Rocío, mi hermana mediana, no te entendemos lo que nos estás queriendo decir. Voy a colgar, porque no sé si estás borracha o si te está pasando algo y no es día para bromas. Y cuando mi hermana Belén justo va a colgar el teléfono, mi hermana Rocío es capaz de pronunciar la palabra ayuda. Y de pronto, dice mi hermana Belén, vamos corriendo a casa de Rocío, que creo que ha pedido ayuda. Cuando mi hermana abre la puerta, le dice a mi madre, mamá, no la toques porque le ha dado un infarto cerebral y no se la puede tocar. A mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día. Un infarto cerebral, los dos en el hospital, mi familia flipando. Decían que mi padre se podía salvar, pero que mi hermana con 30 años se iba a morir directamente, que nos despidiéramos de ella. Y fijaros, para la familia Fernández fue un duro golpe porque justo antes de que me adoptaran a mí ya había fallecido un hermano mío, Fernández, en un accidente de tráfico. Entonces ya sería el segundo Fernández que le podía pasar algo, ¿no? Entonces decían, se muere, despediros. Y claro, cuando de repente tú estás con tu hermana y la semana anterior te ha estado ayudando a aprobar un examen de historia y de pronto te dicen que se muere, pues tú como que dices, no entiendo nada, ¿no? Bueno, pues gracias a la vida, mi hermana no hizo caso, a los médicos tampoco, sobrevivió aquella noche y cuando ya pude ir al hospital, mi padre estaba en un piso, mi hermana en otro, yo voy a visitarles y veo que mi padre está más o menos bien, pero que mi hermana, a causa del infarto cerebral, se ha quedado con la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil. Se ha quedado con una discapacidad que le torcía el labio, le torcía la mano, no podía caminar bien y me dijo, Miri, yo escuchaba que los médicos decían que me iba a morir y tendría que haberme muerto porque tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos. Y en un minuto he perdido la casa porque ya no puedo vivir sola, he perdido el coche porque ya no puedo conducir, he perdido al novio porque el novio se marchó y además de mala manera, y he perdido amigos. Y además los médicos me han dicho que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que si acaso me moveré un poquito, pero no mucho, no voy a poder recuperar el habla. Y yo le decía a mi hermana,
Rocío, ¿no te suena a ti de algo esas palabras? Son exactamente las mismas que me dijeron a mí los médicos cuando yo nací. ¿Yo he podido? Me miraba así, me decía, sí. ¿Tú vas a poder? Sí. ¿Yo soy una Fernández? Sí. ¿Tú eres otra Fernández? Como si no hubiera Fernández en España, también os digo. Entonces de repente yo veía que mi hermana decía, soy una Fernández, se secaba las lágrimas, me daba la mano y yo veía cómo se le cambiaba el llanto por una sonrisa. Y a partir de ese momento, chicos, chicas, descubrí que esto no lo cambiaría por nada del mundo. Descubrí que hay personas que pueden mirar la discapacidad o un andador como una limitación, como un problema, como algo que complica la vida. Pero yo en ese momento lo vi como una herramienta para ser yo más feliz e intentar hacer más feliz, en este caso a mi hermana. Cuando mi hermana llega a casa, me doy cuenta de que soy la única de mis hermanos que puede ayudarla de otra manera, desde el saber lo que se siente cuando uno se cae delante de los demás, a tomarse una discapacidad con humor, a pues vivir la vida con una circunstancia nueva. Todo lo que yo había aprendido hasta ese momento podía ponerlo al servicio de mi hermana. Menudo ¿para qué tan grande? Fijaros, cuando dejamos de preguntarnos el por qué y empezamos a cuestionarnos el para qué, de repente la vida tiene un sentido súper bonito. Y el para qué a veces no llega ni como nosotros queremos, ni de la manera que queremos, ni de la manera que lo esperamos. Pero siempre llega. Y fijaros, de repente mi hermana ya en casa le digo, vamos a salir a tomar algo. Y me dice, no, porque todo el pueblo me conoce y me voy a caer y me da vergüenza. ¿Y sabéis lo que le dije? No te preocupes, Rocío, que si tú te caes, yo me tiro encima. Eso sí, por favor, no te tires en una cuesta abajo porque como esto se le estropean los frenos, mal. Pero fijaros que la vida me da la oportunidad de poder hacer eso mismo por mi hermana Rocío. Y eso es maravilloso. Lo que pensáis hoy que es un defecto, si lo miráis con amor, se puede convertir en vuestra mayor fortaleza. Y claro, yo veo eso, veo que sirve para que mi hermana sea mucho más feliz y digo, el andador tiene que tener más usos. Y de pronto, a los 16 años, empiezo a salir de fiesta, ¿vale? Botellones, chicos, por favor, no bebáis mucho, por lo menos. Tengo que decirlo, es que yo sí bebo mucho, da igual porque camino igual, pero vosotros no, o sea, a mí no se me nota, entonces vosotros cuidado. Estábamos ahí de botelloncillo, ¿vale? Y de pronto vienen los policías y todos mis amigos se van y me dejan rodeada de todo aquello y yo, cabrones, venid. Y digo, miri, viene la poli, tienes que hacer algo. Bueno, ojo, en todos mis modelos de andador siempre llevaba una cosa redonda que sirve para poner la muleta. Es que este es nuevo, este es un modelo nuevo que tiene unas ruedas fantásticas. Pero todos mis andadores han tenido una cosita negra que sirve para poner la muleta. Yo ese día que de repente viene la poli y yo no puedo salir corriendo, tengo el cubata en la mano, yo decía, Miri, piensa, el que no corre vuela. Con lo cual, de repente descubro que donde el resto de personas ponía la muleta, a mí me servía para poner el cubata perfecto. El vaso de cubata cabía perfecto y esconderlo de los polis porque ponía aquí el bolso y de repente vienen los polis. ¿Qué está haciendo usted? Nada, no bebo porque tomo medicación. Mentira, o sea, yo le echaba un morro que no os lo podéis ni imaginar. Y entonces de repente voy ya con mis amigos porque me dejan en paz los polis, me libro de la multa y todos mis amigos diciendo, Miri, lo siento porque es que te vemos tan como nosotros que a veces se nos olvida que tú no puedes correr. Y digo, ya, pero yo he sido la única que se lleva el cubatita a la discoteca, ¿vale? Y entonces llegamos allí y digo, ¡qué maravilla! Porque el andador no solo sirve como una herramienta para ser más feliz, tengo portacubatas, tío, para las fiestas. Tengo un portacubatas fenomenal. Llego a la discoteca, una cola que daba la vuelta y de pronto me dice el puertas, cuidado, abran paso una persona con discapacidad. Y veo que la cola se empieza a abrir, que el andador hace un efecto Moisés abriendo las aguas. Digo, esto es maravilloso. Digo, o sea, una cola que daba la vuelta a la manzana, yo me la he pasado en 2 segundos. Y de pronto me dice el puerta, me dice, pero ¿cuántos sois? Porque solo puedes entrar tú sola. Digo, es que me pierdo. Mentira. Dice, bueno, ¿cuántos sois? 10, pues venga, todos para adentro. Y yo, esto es maravilloso, ¿eh? Entonces, ya 2 usos, o sea, portacubatas y para saltarme las colas. Tercer uso, llego a la discoteca a bailarlo, me apoyaba en una columna a bailarlo y de pronto
Me voy a quitar la chaqueta y veo que el ropero estaba al principio. Y digo, no voy a volver al ropero con lo que me ha costado hacerme hueco aquí. Y entonces hago así y dejo mi chaqueta aquí bien controlada. Todos mis amigos, oh, ropero gratis. Y digo, bueno, poned vuestros abrigos. Pues que me ha llegado a pasar que viene gente que no conozco de nada y pone su abrigo encima y digo, al final hago negocio y el euro del ropero me lo cobro y así luego me tomo un cubatilla, ¿no? Entonces empiezan a poner los abrigos y digo, esto es maravilloso, pero esto es fantástico. Tengo para poner los abrigos. Y ojo, el último uso, que es el que más os va a gustar, a partir de ahora todos querréis tener un andador, lo siento, no llevo, ¿vale? No llevo para todos, pero imaginaros la situación que todos habéis vivido. Estamos así en la discoteca, veo un chico que me gusta, el contacto visual, ¿no? El tocarse un poco el pelo, ¿no? Sonreír. Y de repente viene el chico, se me acerca, me mira de arriba abajo y me dice hola. Y yo, hola. Me dice, a ver, ¿tú por qué llevas eso? Digo, ¿esto? Esto es mi andador y lo utilizo para caminar porque tengo parálisis cerebral. Entonces, de repente el chico ya aquí se abre en dos reacciones, ¿vale? Chico A me empieza a mirar como si se estuviera ahogando, se le cambia la cara de color, me dice, no me lo creo. Digo, pues sácame a bailar y lo compruebas, hijo mío. Y ya cuando me saca a bailar y ve que mi ritmo es un poco concreto, se divide la reacción. Chico A, que se da la vuelta, dice, bueno, bonita, que te pongas buena pronto. Diciendo, o sea, hace 2 minutos querías ligar y ahora me hablas como si tuviera 2 años. Bueno, pues ¿sabéis lo que hago yo? En ese momento en el que el chico se está dando la vuelta, yo estoy dando las gracias. Porque no he invertido ni un minuto de mi tiempo en conocer a alguien que no va a aceptar mi defecto, y lo pongo entre comillas porque para mí no es un defecto, es solo una circunstancia más evidente, pero no el más importante. Porque luego está el otro tipo de chicos que dicen, ah, no me importa que lleves andador. Y entonces ahí descubren que yo vivo sola desde los 18 años, independizada, tengo mi propia empresa, trabajo en varias compañías de teatro, tengo un libro, tengo 2 discos, vamos a por el tercero, he escrito obras de teatro y he hecho muchísimas cosas, he viajado por el mundo y al final el andador parece una limitación más de lo que realmente es para mí. Así que chicos, chicas, ¿qué tipo de personas vais a ser vosotros? Yo me conformo con que solo uno, cada vez que vea un andador, se acuerde de mí, pero no porque yo lo lleve, sino porque cuando lo mire, piense, siempre hay 2 maneras de afrontar la vida. Una, pensando en el problema, en la limitación, o 2, buscando el portacubotas en secreto. Gracias. Vamos. Que el uso que más me gusta es el filtro antichicos superficiales. Lo que vosotros os dais cuenta en 6 meses, yo lo apaño en 1 milésima de segundo y eso me ahorra muchísimo tiempo. Así que herramienta de ligoteo muy top. Y ya, chicos, chicas, me gustaría terminar con algo que me pasó a los 18 años. ¿Habéis visto en el primer vídeo que gano un programa que, ojo, estaba Rosalía? En ese programa gané a Rosalía. Bueno, gracias, gracias. Y entonces dicen, Miriam, gana, tú sí que vales. Yo, emocionada, ¿sabéis qué hice en ese momento? Acordarme, chicos, chicas, acordarme de todas las personas que cuando era pequeña se rieron cuando yo cantaba. Porque gracias a ellos descubrí que tenía tanta pasión por cantar que nadie me la iba a quitar y nadie iba a provocar que yo dejara de subirme a los escenarios. Y ese mismo año me pasó la cosa más difícil, pero de la que más aprendí, y por eso me gusta cerrar con ella, porque creo que es súper bonito el aprendizaje que me llevé de allí. Ese mismo año, que para mí fue muy feliz porque gané en febrero de ese año, pues también tuvo la parte más amarga, que fue a final de año, en noviembre, me sacan de clase y me dicen, Miri, vuelve al hospital porque tu padre está muy malito. Yo siempre había tenido mucho miedo porque a mí me adoptaron cuando mis padres ya eran muy mayores.
y entonces tenía miedo a que me faltaran muy joven. Y cuando era pequeña solo me podía dormir escuchándoles o viendo que me traían un vaso de agua o lo que fuera. Y de pronto voy a ver a mi padre al hospital y descubro que esta vez igual no sale. Y esa sensación es muy difícil porque dices, es que a lo mejor es la última vez que yo veo a mi papá con vida, ¿no? Entonces él ya estaba con una mascarilla de oxígeno, no podía respirar, no podía hablar, pero yo le dije las 3 cosas que si dijéramos más a menudo la vida sería muchísimo más bonita y muchísimo más amable. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por esa bicicleta imaginaria, por ayudarme a todo. Lo siento por las veces que he peleado contigo porque no me dejabas llegar a la hora que yo quería y te quiero. Y entonces yo le agarré de la mano, él me respondió, no podía hablar, pero me agarró fuerte de la mano, como diciendo, yo siento lo mismo por ti. Y cuando salí queriendo volver al día siguiente a ver a mi papi falleció. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando un padre muere siendo tan joven, yo de pronto me di cuenta de algo. De Miri, ¿cuántas veces has estado pensando, ¿y si a mi padre le pasa esto? ¿Y si a mi padre le pasa lo otro? Todo ese tiempo que nos pasamos pensando en el easy, si en vez de pensarlo, vamos a la acción de levantarnos, dar un abrazo, aprovechar el tiempo, más cara a cara, mirarnos más a la cara, dejar más los móviles y aprovechar el tiempo, luego no nos arrepentimos tanto después. Y fijaros, me ayudó muchísimo a enfrentar la vida de otra manera, porque hoy no me voy un solo día a la cama sin decirle a mi madre que la quiero. Yo ya no me pregunto qué va a pasar cuando mi madre falte, sino qué puedo hacer hoy para que mi madre sea mucho más feliz. Y es lo que yo quiero transmitiros, chicos, que las noticias, las redes sociales siempre nos hacen pensar que nuestra vida siempre va por debajo de los demás. Y quiero deciros que es mentira, que vosotros, cada uno de vosotros tenéis talento, tenéis un escenario que conquistar, tenéis muchas cosas muy bonitas para ser muy felices en vuestra vida. Lo que pasa es que a veces esas cosas bonitas y realmente importantes que tenemos son tan cotidianas que a veces pasan desapercibidas. Pero somos afortunados por tener amigos. Somos afortunados por entrar en casa y que haya alguien que queremos esperándonos. Somos afortunados por estar aquí. Somos afortunados por poder decidir que queremos ser felices y que queremos que nuestra sonrisa cambie el mundo y nunca dejar que el mundo cambie nuestra sonrisa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguno tiene curiosidad, que sepáis que me fui con el equipo de Luis Fonsi porque es el único que puede ir a mi ritmo. Despacito. Gracias. Y que sepáis que estabais oyendo a Míriam en directo, porque aunque estaba el vídeo, estabas tú cantando, ¿no? Un poquito. No sé si se ha oído. Quizá queréis que repita. Míriam. Otra vez, a ver, la de Con las ganas, por ejemplo, ¿os ha gustado en directo? Vale. A ver. Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca, me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti. Te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Gracias. Gracias, Míriam, qué maravilla. Bueno, pues vamos a recibir a Francesc Vivó del Colegio Xaloc, que va a hacer vuestras preguntas. Adelante, Francesc.
¿Cómo estás? Oye, le habéis aplaudido poco a Francesc, que no es fácil estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. A Hola, ver, muchas Francesc, gracias. ¿cuáles son las preguntas? Bueno, yo primero quería decir muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. La verdad que la conclusión que he sacado es que la vida da muchas vueltas y el mundo es muy pequeño. Totalmente. Y bueno, de las preguntas que nos han formulado algunos de aquí dentro del público, por ejemplo, Marc, ya nos has dicho que le dirías a alguien que está pasando por una situación de bullying, pero ¿qué le dirías al agresor? Pues lo primero, que entiendo que haya situaciones e inseguridades o problemas en casa que pueda estar viviendo, que a veces lo vuelcan en otras personas, solo porque se sienten tan inseguros que necesitan volcar la atención en otra persona y en las inseguridades o defectos de otra persona para que no se vean las suyas. Pero le diría que así no se solucionan las cosas, que eso no lleva a ningún lado, que no sois conscientes del poder que tiene a ciertas edades el meterse con alguien, y más ahora, cuando están las redes sociales y estamos 24 horas expuestos al acoso escolar. Y le diría, de verdad, que le doy un abrazo, que le entiendo, pero que no puede volcar sus problemas o sus inseguridades hacia el sufrimiento de otra persona, que hay otras maneras de solucionarlo. Y luego aquellos que lo presencian pero no dicen nada, también les entiendo, porque cuando tú estás y ves que nadie se mete contigo y que el foco es otra persona, dicen, mejor me voy a callar, porque si digo algo a lo mejor las críticas me caen a mí. Bueno, pues fijaros, cuando eres más mayor, eso no importa. Lo único que te queda cuando alzas la voz contra algo importante es que probablemente, sin tú saberlo, ayudaste a salvar una vida. Y eso es mucho más importante que formar parte del grupito de los guays. Cuando sois más mayores y os dais cuenta de que en un momento de injusticia hicisteis algo para evitarla, eso se os queda en vuestro corazón para siempre. Muchas gracias. La segunda, que la formula Eva, pero yo creo que queremos saberla todos, que es ¿qué pasó con Pablo? Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo con Payball, le llamaba yo Payball. Bueno, a ver, la vida a veces no es una comedia romántica y a veces nos rompen el corazón, ¿vale? Entonces, yo le veía paseándose porque él sabía que a mí me gustaba, entonces iba de chulito, en plan, hey nena, ¿sabes? Es verdad que iba con esos bañadores, slips horrorosos, a mí no me gustaban nada, ¿vale? Pero era muy guapo tal. Y entonces, cuando gano Tú sí que vales, decido dejar. Ya estaba yo a punto de entrar en las Paralimpiadas, porque ya había entrado en campeonatos de España y ya iba a entrar en las Paralimpiadas, cuando decido que dejo la natación para dedicarme a mi verdadera pasión, que es la música y el mundo del arte, del teatro y de la comunicación. Y entonces, cuando ya me voy a ir, me dice Pablo, oye, no te vayas, que te voy a echar de menos, nos tomamos un café. Y le dije, lo siento, ya tengo novio. Y a día de hoy estoy casada con un chico guapísimo que, si queréis cotillear cómo es mi marido, en mi Instagram, Miriam Fernández 90, le podéis ver, porque os gusta mucho. Y me casé hace poco. Ahora, eso sí, nadie me lo quite, ¿eh? Que me ha costado. Lo apuntamos. Y la última, la tercera pregunta la formula Juan y dice si crees que todos tenemos una especie de parálisis interior que nos frena, aunque no sea física. Chicos, chicas, la mayor parálisis cerebral del mundo, lo siento muchísimo, pero la tenemos todos. Y es el miedo a vivir, el miedo a levantarse, el miedo a salir a la calle, el miedo a cambiar las cosas. Si el miedo se supera, podéis con todo, chicos, chicas, de verdad.
Bravo, Miriam. Francesc, millones de gracias. Luego te vemos más tarde. Miriam, muchísimas gracias. Eres una campeona en todos los aspectos. Cámara bonita. Miriam Fernández. Muchas gracias. A ver si alguien...